este espacio de Grupo Fórmula Noticias, la embajadora eminente Marta Bárcena abrirá sin duda la conversación. Embajadora Marta, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues sí, vamos a abrir la conversación. Y al cierre decías, ¿vienen malas noticias para México? Exacto. Mira, yo creo que no. No, yo no lo plantearía así. Yo diría que vienen retos y fuertes retos en tiempo y en temas muy espinosos que tenemos que enfrentar con una gran inteligencia, obviamente el gobierno de México, pero que tenemos que enfrentarlo también toda la sociedad mexicana, creo yo, unidos ante estos retos que pueden venir. Pero, embajadora, ¿tú crees que la presidencia de la República estará leyendo bien los mensajes del próximo presidente Donald Trump, toda vez que ha sido muy agresivo durante la campaña, hablando de cerrar la frontera, de presionar a México con aranceles si no detiene la presidencia de la República? La presidenta Sheinbaum no detiene el flujo migrante, amenaza también con atacar directamente todo lo relacionado con los cárteles debido al tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. Es decir, no creo que sean solamente lemas de campaña, creo que son más que amenazas, son advertencias. Yo coincido contigo, Pepe. Yo creo que por lo que he oído hasta ahora de la presidenta y de los altos funcionarios del gobierno, me parece que hay una lectura demasiado optimista, basándose en la necesidad que tenemos México y Estados Unidos uno del otro y del grado de interdependencia, aunque sea simétrica, pero de interdependencia y de todos los vínculos familiares, sociales, económicos, etcétera. Pero sí creo que esas advertencias o promesas que hizo Trump durante la campaña hay que tomarlas en serio, Pepe. Y hay que tomarlas en serio porque, a ver, la amenaza de cerrar la frontera el primer día que tome posesión o inmediatamente al día después, eh, puede puede ser una señal, uno, a sus votantes para decirles, miren cómo sí voy a cumplir mis promesas y miren cómo sí voy a apretar. Y para México, para decir, a ver, vamos a entrar a una nueva etapa de las relaciones bilaterales en donde yo te voy a poner los términos de la relación o las reglas del juego. ¿Sí? Eso puede ser una lectura. Entonces yo creo que tú te imaginas un cierre de la frontera, aunque sea por un día, que ya se hizo en la época de Nixon, ¿te acuerdas? Pero nada más que ahora comerciamos 3 millones de dólares por minuto. Entonces, si se cierran los 57 puertos de entrada, imagínate el caos que se puede crear y la señal que eso manda, la señal que eso manda. Segundo, Trump creo que ganó esta elección, si uno analiza todas las lecturas que se están dando en Estados Unidos y las encuestas, por dos o tres temas fundamentales. El primero es la economía de Estados Unidos y la inflación, que sí está galopante. Cualquiera que haya estado en Estados Unidos recientemente sabe qué caro está y la promesa de combatirla. Segundo, el tema migratorio, que si bien en esta ocasión en la campaña no focalizó sus ataques en los mexicanos como lo hizo en el 2016, sí es un tema para él y para los republicanos de creciente importancia, un tema que ven como amenaza a su seguridad nacional, como una crisis que hay que contener, como un tema que amenaza su propia identidad como nación dentro de estas guerras culturales que hay de supremacistas blancos, ¿no?, contra las minorías, etcétera, mientras que México históricamente lo ha visto y sigue siendo nuestra racionalidad a la migración como un fenómeno económico y social de complementariedad, es decir, hay trabajos en Estados Unidos, hay trabajadores en México. ¿Sí? Y hay una racionalidad económica. Si Estados Unidos está funcionando a pleno empleo y tiene 5 millones de empleos sin llenar, pues claro que atrae a los trabajadores aunque sean indocumentados. Pero yo creo que sí hay que tomarse muy en serio la promesa que hizo a sus seguidores de realizar redadas masivas y deportaciones masivas. Quizá no lo pueda hacer en el nivel o al alcance que él dijo,
Pero a ver, tiene ya un cambio en la opinión pública americana que hace unos años era contraria a las redadas y deportaciones y favorable a una regularización, y ahora cada vez hay menos porcentaje favorable a la regularización y un mayor porcentaje de estadounidenses que piensan que las deportaciones son convenientes. Y también porque ha cambiado el flujo migratorio. Si antes era de mexicanos, después mexicanos cero, después volvió a aumentar de mexicanos y centroamericanos, ahora están llegando sobre todo de Venezuela, Nicaragua, Cuba y extracontinentales. Y entonces eso también pone en perspectiva que lo que está pasando es un flujo migratorio no necesariamente solo de asilados políticos, que los hay y muchos y refugiados, no solamente de migrantes económicos, sino de un tráfico ilícito de personas que tenemos que combatir de manera conjunta. Ayer nos decía, embajadora, nos decía Tonatiuh Guillén, tú sabes, es Sí, un experto en temas migratorios, lo conoces muy bien, fue muy bien. el comisionado del Instituto Nacional de Migración al inicio del sexenio pasado. Nos decía que de ese flujo migrante que se ha ido incrementando después de la pandemia a números que podrían rondar los 2 millones de intentos de cruce, ponle 1,5 millones, porque algunos cruzan 2 y hasta 3 Hasta veces. 4 o 5 veces. Exactamente, un 30% nos decía Tonatiuh, ya son mexicanos. Claro, Así es. prevalecen los venezolanos, hay centroamericanos, extracontinentales, como tú señalas, pero mexicanos hay un 30%. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que desgraciadamente ya dejamos atrás la llamada migración cero, por la que estaban regresando más mexicanos al país de los que se iban. Y yo creo que se debe a diferentes razones, Pepe. Hay un porcentaje de esa migración que son solicitantes de asilo. Los números no los tenemos muy claros porque todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos tienen un proceso de confidencialidad y por lo tanto no nos dan a conocer o no se hacen públicas esas solicitudes tan fácilmente. Pero entre esos solicitantes de asilo hay personas que huyen de la violencia en sus estados, básicamente de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa ahora, Sonora algunos en Chihuahua. Y a ver, no podemos seguir negando en México que existe violencia en esos estados, que en esos estados hay una disputa por el control territorial, no solo por el tráfico de drogas, sino por el tráfico de personas, de especies en vías de extinción, todo. Y esas personas están huyendo de una situación real de violencia. Luego, hay otro porcentaje importante de indocumentados que van a lo tradicional, a búsqueda de un mejor empleo, porque a pesar del aumento del salario mínimo en México y de las condiciones y el mejoramiento de las condiciones laborales, pues sigue siendo el salario mínimo en México al mes más o menos unos $425 al mes, 450 máximo, y en Estados Unidos se está pagando $17 la hora. Entonces, el diferencial salarial sigue siendo muy atractivo a los mexicanos a migrar a Estados Unidos y como no hay muchos cauces legales para hacerlo, pues lo hacen de manera indocumentada. Y la economía americana necesita a esos trabajadores, pero lo mismo, no les da causas legales para migrar, entonces van de indocumentados. Entonces, Hay un punto, embajador, hay un punto clave que es el tratado comercial. Tú sí, sabes que la relación, tú fuiste la embajadora de México varios años, sabes perfectamente que el flujo comercial significa para México la generación de ingresos vamos, que alimentan el Producto Interno Bruto. así es. La mitad del Producto Interno Bruto de México proviene de la relación comercial con Estados Unidos, entiendo. Un Eh, poco más de la mitad, Pepe, así es. Fíjate nada Eh, más. le, ¿Qué pasa si nos revisan el tratado y el señor, como lo prometió, decide optar por tener otras opciones? Claro, en Estados Unidos va a haber mucha presión, pero también esa es otra sí, amenaza que está pendiendo. por supuesto. Yo creo que, a ver, la revisión se tiene que hacer por ley, por el propio texto del tratado. La cuestión es que el futuro presidente Trump, ha hablado ya de una renegociación sin especificar los temas. El riesgo que corremos es que vincule esa renegociación del TEMEC a temas no comerciales y de inversión, sino a temas como migración y fentanilo. Y entonces eso hace
que se contamine el análisis de los beneficios o los errores de la aplicación del TEMEC. Y por otro lado, lo que sí debemos de reconocer es que el TEMEC en toda su inmensidad y toda su complejidad, hay áreas que no incluyó. Por ejemplo, las reglas de origen de los vehículos eléctricos. Entonces, la pregunta es, ¿las reglas de origen de los motores de los vehículos de combustión interna se van a extrapolar a los vehículos eléctricos? ¿Se puede? ¿No se puede? Porque uno de los temas que más es cercano a los sindicatos americanos de la industria automotriz es la cuestión de los autos eléctricos y que no lleguen a Estados Unidos provenientes de China o de Asia vía México. Otro tema que no está incluido justamente en el tratado en toda su dimensión es la inteligencia artificial. Y la competencia entre China y Estados Unidos se está dando en esa área, en las áreas de alta tecnología. O sea, sí debemos ser conscientes que hay partes del tratado que se pueden complementar, pero que otras partes lo que debemos es de resaltar lo que Estados Unidos o Canadá no hayan cumplido, ellos nos van a resaltar a nosotros lo que creen que no hemos cumplido y qué se ha hecho bien y cuál es la perspectiva de futuro para que no solo concluya el TEMEC a los 16 años de su entrada en vigor, es decir, 2035, 2036, sino que se prorrogue por otros 16 años más. Pero para que eso suceda, tenemos que estar de acuerdo en que ha sido exitoso y hacer que esto que yo llamo la lista de lavandería de los problemas sea lo más corta posible y lo más solucionable en el corto plazo posible. Y ahí es donde las cosas no están tan fáciles, Pepe, porque las propias reformas que se están haciendo en México han sido interpretadas por sectores de Estados Unidos como posiblemente violatorias del espíritu del TEMEC y de los valores que debemos compartir. Y hay la sensación de que en lugar de ir convergiendo cada vez más en prácticas, valores, legislación, organismos autónomos, hemos ido divergiendo. Y eso es un reto grande. Hay un reto enorme en todo esto, nos queda claro. Habrá que cambiar la directriz de las políticas públicas en función de una nueva realidad. De lo contrario, estaremos llevando al país al fracaso. Por más que la Presidenta de la República nos diga que a los mexicanos que no hay de qué preocuparnos mayormente, creo que Yo creo que sí hay de qué preocuparse. Creo que sí hay, ¿no? Y ponerle mucha atención, mucha inteligencia y recurrir a todos los mexicanos, Pepe, no solo a los integrantes de Morena. Yo repito una y otra vez, México tiene de los mejores negociadores comerciales internacionales, no están en el gobierno. Una cosa es tener un político al frente de economía que puede ser muy brillante o no, un extesorero de la Ciudad de México que puede ser muy brillante o no. Eso no los hace expertos en negociaciones comerciales. Y aquí vamos, como diríamos en lenguaje coloquial, vamos a tener enfrente de nosotros puras chuchas cuereras. Te agradezco mucho, Marta, te agradezco mucho. Esta es una aproximación en un problema mayúsculo. ¿De acuerdo? Un reto. Es un reto, tú lo planteas con optimismo como un gran reto, pero ciertamente vemos nubarrones en el horizonte. Dices, no hay por qué esperar malas noticias, no, tal vez no sean... Pero sí retos que resolver con la mejor gente, con las mejores intenciones, con una estrategia y sin demeritar lo que las promesas de Donald Trump en campaña significan para México, que sí las va a tratar de cumplir al máximo. Queda claro, Marta Bárcena. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu buena disposición. Es un gusto enorme contar contigo. Es un gusto enorme conversar contigo, Pepe, tener una conversación inteligente que ilustre y enriquezca el punto de vista de los mexicanos que te escuchan. Gracias, embajadora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La embajadora eminente, Marta Bárcena.